Hola. Vamos a continuar con la trigonometría, pero primero de todo vamos a hacer un repaso a ver si no nos hemos perdido. ¿De acuerdo? La trigonometría consistía en estudiar, para nosotros, cualquier tipo de triángulo, pero empezamos por los triángulos rectángulos. Cuando uno tiene un triángulo rectángulo, como sabéis, tenemos el teorema de Pitágoras para conseguir obtener un lado a partir de los otros dos. Pero muchas veces uno no tiene dos lados, solamente tiene uno de ellos. Y un ángulo. Entonces, ¿cómo a partir de un ángulo y un lado podemos sacar todo? Entonces, la situación viene a ser, tengo un ángulo, tengo aquí el ángulo recto. Ya sabéis que el de arriba, este ángulo de aquí, es el complementario del otro, es decir, si uno es alfa, el otro es 90 menos alfa, ¿no? Lo que le falta a 90 cuando le quito alfa. Pero vamos, que de momento vamos a fijarnos solo en este ángulo. Entonces, esto es la hipotenusa, esto es el cateto opuesto a alfa, y esto es el cateto contiguo a alfa. Y decíamos que una manera de resolver cualquier triángulo de este tipo con el mínimo de información es recurrir a vuestra calculadora, porque en ella tenéis metidos en memoria todos los triángulos rectángulos con la misma forma que ese que tenemos a la izquierda. Es decir, tenemos todos los que tienen ese ángulo alfa ahí abajo. Pero en nuestra calculadora están de una forma especial, ¿vale? Se supone que la hipotenusa es 1, y entonces dan este cateto y le llaman seno de alfa, que es el opuesto, y os dan este otro cateto y le llaman coseno de alfa. Y utilizando semejanza podemos sacar cualquier lado de este triángulo de aquí a partir de las medidas que conocemos de este triángulo de aquí. Esto con vuestra calculadora. Ahora, hacer esto de la semejanza es muy largo, ¿vale? Así que muchas veces se define el seno directamente sin recurrir al triangulito pequeño de la derecha como el cateto opuesto partido por la hipotenusa. De manera que si yo conozco el seno y la hipotenusa puedo sacar el cateto opuesto, y si conozco el seno y el cateto opuesto puedo sacar la hipotenusa. O incluso, como hemos hecho en algún ejercicio, si yo conozco estos dos catetos, puedo sacar el seno si divido uno por otro, ¿no? El coseno se definía como el cateto contiguo partido por la hipotenusa, y había una razón trigonométrica más, que era la tangente, que era cateto opuesto partido por cateto contiguo. Entonces, si yo trabajo con estas tres definiciones, es lo mismo que trabajar con este triángulo de aquí, pero me ahorro andar con todas las semejanzas y todos los rollos, ¿vale? Y ahora es muy curioso, porque si vosotros utilizáis estas tres relaciones de aquí, en este triángulo, por supuesto llegáis a que el seno del ángulo es esto entre 1, claro, el seno es esto, el coseno es esto, pero llegáis a que la tangente de un ángulo calculada en este triángulo es opuesto partido por contiguo, ¿no? Pero el opuesto es el seno y el contiguo es el coseno. Y esta es la primera relación trigonométrica importante. Vale. Entonces, este triángulo de aquí no solamente es útil para resolver problemas, sino que también nos dice un montón de cosas sobre el seno y el coseno y sobre la tangente. Lo primero que nos dice entonces es que, como tangente es opuesto partido por contiguo, cuando yo me fijo en este triángulo, el opuesto es el seno, el contiguo es el coseno, luego la tangente es seno entre coseno. Otra cosa que me dice este triángulo es que el seno y el coseno son los dos catetos de un triángulo rectángulo de hipotenusa 1. Luego el seno tiene que ser más pequeño que este lado y el coseno tiene que ser más pequeño que este lado. Como mucho puede ser igual. Luego de aquí también se deduce que el seno y el coseno son más pequeños o iguales que 1. Donde ser igual a 1 es un caso límite, que solo se da en 0 grados y en 90 grados, ¿vale? Pero de este triángulo también será otra cosa muy importante, porque si aplicáis el teorema de Pitágoras, cateto cuadrado más cateto cuadrado es hipotenusa cuadrado, ¿no? Luego entonces, cateto opuesto al cuadrado, que es seno cuadrado, más cateto contiguo al cuadrado, que es coseno cuadrado, es igual a 1 al cuadrado, que es 1. ¿Vale? Luego, solo con mirar ese triangulillo de ahí con hipotenusa 1, podéis sacar estas dos relaciones que son importantísimas. Porque estas dos relaciones juntas os dicen que si yo conozco el seno, puedo sacar el coseno. Y si yo conozco seno y coseno, puedo sacar la tangente. ¿Vale? Realmente con esto que es una ecuación y esto que es una ecuación, podéis formar un sistema
Y sabiendo quién es tangente, o bien seno, o bien coseno, podéis sacar todas las demás, ¿vale? Sin necesidad de utilizar calculadora, solo necesitáis una de ellas. Y habíamos visto algunos ejercicios sobre esto, ¿vale? Había otra propiedad importante a propósito, que es que si alfa y beta son complementarios, es decir, suman 90 grados, entonces ¿qué ocurría? Que el coseno de alfa era el seno de beta. Que el seno de alfa es el coseno de beta. Seno y coseno se cambian entre sí. Y por tanto, que la tangente del primero es 1 partido por la tangente del otro. Porque seno y coseno cambian sus lugares, ¿vale? Luego, en la tangente, en esta fórmula de aquí, el numerador se cambia por el denominador y me queda que la tangente de uno es 1 partido por la tangente de otro, ¿vale? Todo este tipo de informaciones son súper importantes, ¿vale? Bueno, entonces con esto podéis hacer los ejercicios que habíamos quedado en hacer de la página 139. Y ahora, os recuerdo que de la página 139 el ejercicio 12b ya estaba hecho, ¿no? Lo hicimos aquí en plan ejemplo. Vamos a hacer muy rápido el ejercicio 12a. Me dicen que tengo un ángulo y su tangente es 3. No sé quién es el ángulo, pero sé que la tangente del ángulo es 3. Entonces quiero saber quién es el seno y quiero saber quién es el coseno. Y en el ejercicio os dicen que el ángulo está en el primer cuadrante, ¿vale? Más adelante os daréis cuenta de por qué es eso. Bueno, ahora esto es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Yo tengo dos relaciones fundamentales que hay que recordar siempre, que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Y hay otra, que es que la tangente es seno entre coseno. Ya dijimos ayer que este sistema se resuelve sin tonterías, ¿vale? Muy bien, entonces seno cuadrado más coseno cuadrado, 1. Y con la información que me dan, la tangente vale 3, 3 es seno entre coseno, ¿no? Bueno, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Sustitución. Tengo que el seno de alfa es el triple del coseno de alfa. Y esto lo voy a utilizar para sustituir dos veces. Ahora para sustituir arriba y luego para sustituir y sacar el seno a partir del coseno. Entonces sustituyo arriba. ¿Quién es seno? 3 coseno, ¿no? Luego 3 coseno de alfa cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Muy bien, pero esto es 9 coseno cuadrado más coseno cuadrado. Vamos a ir un poquito rápido, ¿vale? Es igual a 1. Luego 10 coseno cuadrado es igual a 1. Luego coseno cuadrado de alfa es 1/10, ¿no? Luego el coseno de alfa es más menos 1 partido por la raíz de 10. Ahora de momento, para nosotros el coseno siempre es positivo, ¿de acuerdo? No olvidéis nunca el más menos cuando toméis una raíz, a menos que queráis meteros en serios problemas. Muy bien. Entonces, coseno de alfa solo puede ser el positivo, ¿vale? Luego borramos el negativo. Muy bien. Y ahora racionalizad esto. Multiplico y divido por raíz de 10, si os acordáis, nunca dejéis una raíz en el denominador, salvo en casos muy concretos que sepáis muy bien lo que estáis haciendo. Para eliminar la raíz del denominador, multiplico y divido por raíz de 10 y me queda raíz de 10 partido por 10. ¿Vale? Luego ya sé quién es el coseno es raíz de 10 partido por 10, vamos a ponerlo aparte, ¿vale? Siempre los resultados importantes, compiladlos, Muy bien. Y ahora, ¿quién es el seno? Pues el triple del coseno. Tenemos la sustitución hecha arriba, hay que acordarse de ella, ¿vale? Luego seno de alfa es 3 por coseno de alfa, que es 3 raíz de 10 partido por 10, y he terminado. Uh-huh. 3 raíz de 10 vale. Vamos a hacerlo un poco mejor. Bien. Bueno. De acuerdo, vamos a por otro. El ejercicio 13A. Un poquito rápido, ¿de acuerdo? 13A. Ahora tengo un ángulo
en el primer cuadrante entre 0 y 90, cuyo seno es 7 partido por 25. Lo bonito de esto es que aquí no hay que hacer tanto rollo de sistemas, ¿vale? Porque yo puedo empezar diciendo, es que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Luego, si yo conozco el seno y lo meto aquí, conozco su valor, es fácil ahora conocer el coseno, ¿no? Luego, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado, que es 49 partido por 625, ¿no? 25 al cuadrado es igual a 1. Luego entonces coseno cuadrado de alfa es 1 menos 49 perdón, partido por 625, ¿vale? Luego coseno de alfa cuadrado, ¿vale? Es, ahora 625 partido por 625 menos 49. $576. Luego entonces el coseno de alfa es más menos, siempre que hagáis una raíz cuadrada, más menos, raíz cuadrada de 576 partido por 625. Ahora, no olvidéis que yo me quiero quedar con la raíz cuadrada positiva, porque de momento los cosenos y los senos son positivos, no siempre lo van a ser, por eso hay que acordarse de que hay dos raíces. Muy bien, la raíz de 576 es exactamente 24 y la raíz de 625 es exactamente 25. Luego ya tengo el coseno de alfa. Compilamos el resultado, ¿vale? Coseno de alfa es 24 partido por 25. Muy bien. Y ahora recuerdo, esta es la primera fórmula que hemos utilizado, la que relaciona seno y coseno. Pero hay una relación entre seno, coseno y tangente, que es que la tangente de un ángulo es seno entre coseno. Siempre el seno arriba, seno entre coseno. Muy bien. Esto es la relación fundamental, ¿vale? Pero el seno es 7 partido por 25 y el coseno es 24 partido por 25. Luego obviamente esto es 7 partido por 24. ¿Vale? Los 25 se van de viaje. Muy bien, ya está. Resuelto, ¿de acuerdo? Muy sencillo. El B. Lo mismo, pero si me dan el coseno. Las variaciones sobre el anterior problema son muy pequeñas. 8 partido por 17. Vale. Entonces, como siempre, empezamos por el hecho de que coseno cuadrado más seno cuadrado, la relación fundamental en trigonometría, ¿de acuerdo? Es igual a 1. Esta relación es súper importante. Muy bien. Pero coseno cuadrado, que es 64, 8 al cuadrado, partido por 17 al cuadrado, ¿no? Que es 289. Más seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Bueno, luego el seno cuadrado del ángulo es 1 menos 64 partido por 289. Bien. Entonces, seno cuadrado de alfa es 225, que es 289 menos 64 partido por 289. Una vez más. Ahora tomo la raíz cuadrada. Luego el seno de alfa es más menos la raíz de 225 entre 289. Ahora, como de momento, ¿vale? Solo me interesan las raíces cuadradas positivas, me quedo con la positiva, pero no olvidéis nunca que la otra está ahí, Luego esto es 15 partido por 17. Muy bien, 15 y 17 avos. Bueno, pues ya tenemos que el seno de alfa es 15 partido por 17. Exacto, ¿vale? Esto, lo bonito de esto es que no hace falta recurrir a una calculadora, sino que es exacto. Ahora, ¿quién es la tangente? Pues utilizo la relación de que la tangente es seno entre coseno. Ahora,
El seno es 15/17 y el coseno es 8 partido por 17. Luego esto es 15 partido por 8. Tangente de alfa es 15/8. ¿Vale? Podéis utilizar el igual porque aquí no estáis haciendo aproximaciones. Estos son valores exactos. El resto de los ejercicios son idénticos, ¿vale? Bueno. Entonces vamos a fijarnos en lo que tenéis en la página 140. En general, para calcular seno y coseno uno recurre a la calculadora, pero hay ciertos ángulos que aparecen continuamente, una y otra vez, ¿vale? Aparecen muchas veces porque son relevantes, ¿vale? Ahora veremos por qué. Luego hay que aprenderse el seno y el coseno de ángulos notables. Ángulos notables en el sentido de que aparecen mucho, en muchos problemas. Ahora, ¿quiénes son los ángulos notables? En principio, ángulos agudos, que es con los que estamos trabajando. Luego yo pinto aquí un ángulo de 90 grados. Estos son 0 grados y estos son 90 grados, ¿vale? Totalmente levantado. Bien, los ángulos notables son, primero, por supuesto, 0 y 90. Pero, aparte de eso, la bisectriz, que es la mitad exacta, 45 grados, también es un ángulo muy importante. Aparece mucho. Ahora veremos por qué. Y ahora, sorprendentemente, otros ángulos muy importantes son el ángulo de 30, que está más o menos por aquí, y el ángulo de 60, que está más o menos por aquí. Estos dos ángulos son muy muy importantes. Ahora comentamos por qué, aunque ya os han aparecido antes por ahí. Bueno, entonces uno tiene que conocer perfectamente y de memoria, como uno se aprende las tablas de multiplicar, porque estos ángulos aparecen por todos lados y no solamente es que aparezcan, sino que hay que saber reconocerlos cuando aparecen, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, si el coseno de 30 es raíz de 3 partido por 2, cuando os aparezca raíz de 3 partido por 2 en un cálculo, debéis estar inmediatamente pensando en que hay un coseno de 30 por ahí metido. Bueno, entonces el ángulo es muy importante y vamos a hacer una tabla bien grande. Hay que conocer el seno de estos ángulos, el coseno de estos ángulos y la tangente de estos ángulos, ¿vale? Luego hay que saber seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Es como un pequeño sustituto de la calculadora en vuestra cabeza para estos ángulos que aparecen continuamente por todas partes. Uno no recurre a la calculadora porque la calculadora lo da todo con decimales y muchas veces conviene conocer esto de manera exacta. Entonces, para 0 grados, para 30 grados, para 45 grados, para 60 grados y para 90 grados hay que saber de memoria y con precisión absoluta, es decir, nada de decimales, quiénes son seno, coseno y tangente. Y una cuestión, hay que reconocer estos ángulos también en radianes. Y entonces, recordemos que en radianes son 0 radianes, 90 era pi partido por 2 radianes, luego 45 es pi partido por 4, 30 grados es pi partido por 6, cosa que hay que saber como vuestro nombre, y 60 grados es pi partido por 3, porque es 180 entre 3, que son 60. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar un momento para el final los 0 y los 90 grados, aunque ya los comentamos por ahí atrás. Y vamos a ver qué ocurre con el ángulo de 30 y 60 grados, ¿vale? ¿Por qué son notables los 30 y los 60 grados? Y los 30 y los 60 grados son notables porque están en los triángulos equiláteros.
Y la naturaleza está llena de triángulos equiláteros, porque el hexágono, por ejemplo, que veis en los paneles de las abejas, está compuesto por triángulos equiláteros, ¿vale? Bueno, cuando un triángulo es equilátero, sus tres lados son iguales. Vamos a pintar aproximadamente un triángulo equilátero, ¿eh? Aunque no sea un dibujo muy exacto, uno se lo imagina. Bien. Por ejemplo, de 1 metro, 1 metro y 1 metro. Cuando no sepáis muy bien qué lados darle 1 metro a cada uno o 1, ¿vale? La unidad. Nos da igual si es 1 metro o 1 centímetro. Estamos delante en matemáticas. Lo interesante de un triángulo equilátero es que si sus tres lados son iguales, los ángulos correspondientes tienen que ser iguales también. Luego estos tres ángulos son el mismo. Este y este. Porque en un triángulo aberturas iguales, quiere decir lados iguales y viceversa. Y ahora si los tres ángulos son iguales y los tres suman 180, quiere decir que cada uno de ellos es 180 entre 3, que son 60. Luego entonces los ángulos de 60 grados son prevalentes en la naturaleza, porque están dentro de los triángulos equiláteros, que son los triángulos perfectos, que aparecen por todas partes. Luego nos gustaría conocer quién es el seno, el coseno y la tangente de 60 grados, porque funcionan en un montón de problemas. Es importante poder resolver cualquier triángulo que tenga 60 grados de manera exacta y con el mínimo de información, ¿vale? Bueno, si yo parto el triángulo equilátero en dos, para tener un triángulo rectángulo, porque solo sabemos hacer trigonometría con triángulos rectángulos, vamos a ponerlo más grande, ¿vale? Bueno, más o menos. Aquí tengo mi ángulo de 60. Esto de aquí, por supuesto, van a ser 30. Ese es el motivo por el que el ángulo de 30 también es notable, porque son complementarios, ¿vale? Luego 60 y 30 son complementarios entre sí, ¿vale? Si 60 es importante, 30 también. Bueno, ahora, esto mide 1, luego la hipotenusa es 1, estamos de suerte, ¿vale? Porque sabemos que, como la hipotenusa es 1 y estos son 60 grados, esto va a ser el coseno de 60 y esto va a ser el seno de 60, así de fácil, ¿vale? Entonces, ¿cuánto mide el lado de abajo? Pues la mitad de 1. Luego esto mide medio metro. ¿Sí? Luego ya sé quién es el coseno de 60. ¿Quién es el coseno de 60? 1/2. Y como los ángulos complementarios tienen seno y coseno intercambiados, ¿quién es el seno de 30? 1/2. También podría razonarlo así. Si esto es 60, esto es 30, ¿no? Triángulo con hipotenusa 1, y ángulo de 30, el opuesto es el seno de 30, ¿vale? Luego el seno de 30 es el coseno de 60. Bueno, ¿y cuánto es el seno de 60? ¿Qué es lo que mide este lado de aquí? Pues simplemente utilizáis Pitágoras, ¿no? Cateto cuadrado más cateto cuadrado es hipotenusa cuadrado. Luego, 1/2 al cuadrado más el opuesto al cuadrado, que sabemos que es el seno de 60, ¿no? Al cuadrado, ¿vale? Es igual a 1. Luego el seno de 60 al cuadrado es 1 menos 1/4, ¿no? Porque el 1/2 al cuadrado lo muevo al otro lado. Luego el seno de 60 al cuadrado es 3/4, ¿no? Porque 1 menos 1/4 son 3/4. Ahora, el seno de 60 es más menos la raíz de 3 partido por la raíz de 4, que es 2. Por supuesto, me quedo solo con la raíz positiva, porque estoy hablando de lados positivos. Luego, ¿quién es este lado de aquí? Raíz de 3 partido por 2. ¿Vale? Entonces, como la hipotenusa es 1 y yo tengo 60 grados, lo que mide esto es precisamente el seno de 60, raíz de 3 partido por 2. Luego el seno de 60 es raíz de 3 entre 2. Y naturalmente, el coseno de 60 es raíz de 3 entre 2. Y ahora no lo olvidéis nunca, cuando tengo seno y coseno, también tengo la tangente. ¿Quién es la tangente de 60? Pues seno entre coseno, ¿no? Seno de 60 entre coseno de 60. Ahora, seno de 60, raíz de 3 partido por 2, lo acabamos de calcular. Coseno de 60, 1/2, lo acabamos de calcular. Multiplicamos en zigzag, nos queda 2 veces la raíz de 3 entre 2. Y ahora 2 entre 2
da 1, luego esto es la raíz de 3. Luego la tangente de 60 es raíz de 3. Entonces, ¿quién es la tangente de 30? 1 partido por raíz de 3. Ahora, uno nunca deja una raíz de 3 abajo, ¿vale? Multiplico y divido por raíz de 3 y me queda raíz de 3 arriba, y raíz de 3 por raíz de 3, que es raíz de 9, 3 abajo. ¿Vale? Luego ya tenemos el seno y el coseno de 30 y 60 grados. Por favor, hay que aprender esto de memoria perfectamente, ¿eh? Es muy triste cuando se encuentra alguien en bachillerato o por ahí, que no se sabe esto como el que se sabe la tabla de multiplicar. En muchos problemas se pide resolución exacta, sin aproximaciones. Luego cuando aparecen triángulos con 60 grados o con 45 grados o con 30 grados, no se permite el uso de calculadora. Hay que conocer estos números de memoria y utilizarlos, ¿eh? Son muy comunes, aunque parezca que no. Muy bien. ¿Y los 45 grados? ¿Dónde aparecen los 45 grados? Ya tenemos lo que pasa con 30 y 60 grados. Muy bien. Pero ¿y los 45 grados? Los 45 grados aparecen muchísimas veces en diagonales, de cuadrados sobre todo. Vamos a ver en un momento. Diagonales de cuadrados y de rectángulos. Imaginémonos que tenemos un cuadrado de 1 por 1, aunque aquí el 1 no va a jugar el mismo papel que antes. Imaginemos, en vez de un triángulo perfecto, ¿vale? El triángulo perfecto nos lleva 60 grados, ¿no? Vamos a ver a qué nos lleva el cuadrado perfecto. Un cuadrado de 1 metro por 1 metro, o lo que sea, 1 kilómetro, nos da igual, ¿vale? Muchas veces cuando uno tiene un cuadrado, lo que le interesa es conocer la diagonal del cuadrado. Y ahora, la diagonal del cuadrado tiene un triángulo rectángulo con 45 grados aquí. Luego los 45 grados aparecen muchas veces cuando uno estudia diagonales de cuadrados o diagonales de rectángulos. De cuadrados más bien, ¿vale? Bueno, entonces vamos a quedarnos con el triángulo tan solo. Esto es 1 metro, esto es 1 metro, ¿vale? Y esto es la diagonal que queremos hallar. 1, 1, y esto es la hipotenusa, ¿no? Y yo sé que esto es 45. Vale. Entonces, para hallar seno, coseno y tangente de 45, ahora no podemos hacer como antes. Antes teníamos uno de hipotenusa 1, luego conocía los lados, conocía el seno y el coseno. Aquí tengo uno cuya hipotenusa no conozco, necesito la hipotenusa para sacar seno y coseno. ¿Quién es la hipotenusa de este triángulo? Pues claramente, cateto cuadrado más cateto cuadrado es hipotenusa cuadrado, ¿no? Y de aquí sacamos rápidamente que 2 veces 2 es la hipotenusa al cuadrado. Luego la hipotenusa es la raíz positiva de 2, ¿vale? Más raíz de 2. Acordaos que hay 2 positiva y negativa, pero yo me quedo solo con la positiva. Luego entonces, donde pone hipotenusa, yo realmente puedo poner raíz de 2, ¿vale? Esto lo hicimos justo al principio de todo, del curso, ¿vale? ¿Cómo encontrar la raíz de 2? Pues avanzaba 1 y subía 1, ¿no? Y luego con compás bajaba para abajo. Muy bien. Entonces ahora ya es muy fácil calcular quiénes son el seno y el coseno de 45. Por ejemplo, ¿quién es el seno de 45? 45 grados, ¿vale? Pi partido por 4 radianes, si quisierais pensarlo así. Pues es el opuesto partido por la hipotenusa. Es decir, opuesto 1 partido por hipotenusa raíz de 2, ¿vale? Pero raíz de 2 multiplico por raíz de 2 arriba y multiplico abajo por raíz de 2, raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4 que es 2. Luego el seno de 45 es raíz de 2 partido por 2. Ahora, si hago lo mismo exactamente para el coseno, me da lo mismo. ¿Quién es el coseno? Contiguo, 1 partido por hipotenusa, raíz de 2. Luego el coseno de 45 también es 1 partido por raíz de 2, que es raíz de 2 partido por 2, exactamente igual. Esto ocurre porque 45 es complementario de sí mismo. Luego el seno de 45 es lo mismo que el coseno de 45 porque es su complementario. Y finalmente,
¿Quién es la tangente de 45? Pues opuesto entre contiguo, 1 entre 1, 1. ¿Vale? Y esto hay que saberlo como vuestro nombre. Bueno, y luego los ángulos, los triángulos estos degenerados, ¿vale? Porque no son realmente triángulos. A ver, lo que decíamos el otro día. Yo tengo un triángulo rectángulo, por ejemplo este de aquí. Y este es un ángulo ya grande, ¿vale? Fijaos que es una abertura grande. Si yo sigo haciendo este ángulo, esto es hipotenusa 1, ¿vale? Si yo sigo haciendo este ángulo más grande, más grande, más grande, más grande, si os fijáis, cada vez la hipotenusa se levanta más. ¿De acuerdo? Entonces, si hago que este ángulo de aquí sea también de 90 grados, lo que ocurre es que el triángulo queda en vertical. Luego, cuando yo tengo que alfa es 90 grados, tengo un triángulo en el que el cateto contiguo vale 0, el cateto opuesto vale 1, porque el triángulo se ha quedado aplastado verticalmente, y la hipotenusa también vale 1. Entonces, si os fijáis, el seno va a ser 1, y el coseno va a ser 0. Seno 1, porque el triángulo se ha verticalizado, coseno 0, porque se ha aplastado completamente, y la tangente, ¿qué es? Seno entre coseno, que no tiene sentido porque 1 entre 0 no está definido, indefinida. ¿Vale? No tiene el más mínimo sentido. Y ahora, 0 grados es el complementario de 90. Luego, ¿quién va a ser el seno de 90? Pero en el seno de 0, lo mismo que el coseno de 90, 0. ¿Y quién va a ser el coseno de 0? Lo mismo que el seno de 90, 1. Y aquí la tangente sí que tiene sentido, porque seno 0 entre coseno 1, 0 entre 1, 0. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla hay que conocerla de memoria a partir de ahora. Es como la tabla de multiplicar, pero en trigonometría. Si uno no se sabe esto, no merece aprobar este tema y no merece uno entrar en un bachillerato de ciencias, ¿de acuerdo? Entonces, mucho cuidado con esto. Esto hay que consignarlo a la memoria ya. Por supuesto, es importante saber de dónde salen las cosas, ¿vale? Es decir, fijaos lo fácil que ha sido completar esta tabla. Si son realmente un triángulo equilátero, y analizarlo. ¡Pum! Aquí tengo para 30 y 60 todas las razones trigonométricas. Y con un cuadrado de lado 1, lo analizo un poco y tengo las de 45, ¿vale? Y estas de aquí son todavía más fáciles porque tengo un triángulo en el que este ángulo es tan grande que el triángulo se ha aplastado, ¿vale? ¡Pum, pum, pum! Y esto igual. ¿Vale? Si tuviera 0 grados tendría un triángulo que está aplastado en este sentido. De manera que el coseno es 1, el seno es 0, ¿vale? Y la tangente es 0 entre 1, 0, ¿vale? Para 0 grados, en vez de para 90 grados. Luego la cosa no tiene en absoluto ninguna dificultad. Ahora esto hay que sabérselo perfectamente, porque en muchos problemas nos vamos a encontrar con eso. Vamos a ver un ejemplo. Típicos problemas que caen por ahí, ¿vale? Ay, perdón. Por ejemplo, observo. Muchas veces una torre y quiero conocer su altura exacta. Entonces lo que hago es, yo, para saber lo alta que es una torre, estoy en el suelo y tengo delante de mí una torre. Yo soy muy pequeño, ¿vale? Comparado con la torre. Entonces, yo estoy aquí y quiero saber lo alta que es. Lo único que puedo hacer es moverme por el suelo. No me dejan subir a la torre, o no es práctico hacerlo. Entonces yo por el suelo sí que puedo medir si tengo una cinta métrica. Entonces lo que yo puedo hacer es ir alejándome de la torre cada vez más y medir la distancia que hay según me alejo, ¿vale? Yo esta distancia la puedo medir fácilmente
porque tengo una cinta métrica. Y ahora hay otra cosa que yo puedo medir, que es, con un transportador graduado, puedo ir midiendo el ángulo que forma la torre conmigo. Vamos a suponer que yo no tengo altura, ¿vale? Este ángulo lo puedo medir con un transportador graduado fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo yo lo puedo elegir, porque cuanto más me alejo, al principio el ángulo son casi 90 grados, porque tengo la torre encima de mí, ¿no? Y ahora el ángulo va disminuyendo según yo me alejo. Entonces yo puedo alejarme tanto, que el ángulo sea el que yo elija. ¿Hay algún ángulo para el que yo sepa conocer bien el seno y el coseno? Sí, 30, 60 y 45, ¿verdad? ¿Cuál es el ángulo que me va a pedir que me aleje menos? Obviamente 60 grados, ¿no? Porque 60 grados es un ángulo parecido a 90. Si me alejo más puedo llegar a 45. Y si me alejo todavía más puedo llegar a 30. Pero el ángulo que menos me requiere alejarme es el de 60 grados, ¿no? Entonces, si yo quiero saber lo alta que es una torre y tengo un transportador graduado y una regla, lo que puedo hacer es lo siguiente. Quiero conocer la altura de una torre. Entonces, me alejo de la torre hasta que su extremo, ¿vale?, forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, ¿vale? Con mi línea visual, si queréis. ¿Vale? Es decir, con mi transportador graduado compruebo que mi línea visual son 60 grados, ¿vale?, hasta el pico de la torre. Tengo que levantar la cabeza a 60 grados para ver exactamente el pico de la torre, ¿vale? Muy bien. En ese momento me di cuenta de que, por ejemplo, me he alejado 30 metros de la torre. Si me alejé 30 metros de la torre, ¿cuál es su altura? Entonces, si os fijáis, con toda la explicación que hemos dado, la cosa es fácil, ¿no? Por un momento descartad que tenéis vosotros estatura, ¿vale? Un problema de este método es que realmente tendría que sumar mi estatura al problema, ¿vale? Al problema final, porque mis ojos no están en el suelo. Pero vamos a olvidarnos ese detalle por un momento, ¿vale?, para centrarnos en la esencia del problema. La esencia del problema es que yo lo que tengo es que quiero conocer la altura de la torre, que es esta distancia en vertical, sabiendo que yo me he alejado 30 metros del suelo y que este ángulo son 60 grados, ¿vale? Me he alejado 30 metros de la base. Entonces, este problema, y se supone que la torre es vertical, este problema no se podría hacer con el teorema de Pitágoras porque me faltan dos lados, ¿no? Pero sí que tengo un ángulo y un lado. Luego, trigonométricamente sí que puedo si yo sé quién es el seno de 60, o el coseno de 60 o la tangente de 60. Y por suerte yo lo sé, ¿vale? Porque los tengo en la memoria. Bien, ¿qué razón trigonométrica utilizaría? Yo tengo el contiguo a 60 y necesito el opuesto a 60. Obviamente voy a ir a por la tangente de 60, ¿no? Ahora saco de mi memoria la tangente de 60 grados. La tangente de 60 grados, como todo el mundo sabe, es raíz de 3. No olvidéis que las razones trigonométricas no tienen unidades, no son raíz de 3 metros, es raíz de 3, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la tangente de 30 es opuesto, como siempre, partido por contiguo para mi triángulo, ¿no? ¿Quién es el opuesto? La altura de la torre. ¿Quién es el contiguo? 30. Luego entonces yo sé que raíz de 3, que es la tangente de 60, es la altura de la torre, que es el opuesto, partido por el contiguo, que es 30. Luego la altura de la torre son 30 raíz de 3 metros. Y he terminado. Esto es lo bonito de tener en la memoria varios ángulos a mi disposición de los que yo sé las razones trigonométricas exactas, ¿vale? Yo puedo elegir el ángulo alejándome, ¿vale?, hasta llegar al ángulo que yo quiero. Si quisiera 45 grados me alejo más, si quisiera 30 grados me alejo más, luego cojo este. ¿Vale? Y ahora, imaginaos que yo quiero conocer, por ejemplo, la altura de la torre hasta el micrómetro, hasta la millonésima de metro. Pues es muy fácil, ¿no? ¿Qué hago? Cojo la raíz de 3, por ejemplo, con 7 decimales. Lo bonito de tener precisión arbitraria es que podéis hacer lo que os dé la gana con el resultado. Hago 30 por raíz de 3 y cojo, pues, 30 por raíz de 3, ¿no? Vale. Y esto da, pues, 51 con 961. Aquí tengo milímetros, ¿vale? 524.
la precisión que os dé la gana. Si queréis más, tenéis más. Vale. Entonces, podéis permitiros calcular con la precisión que deseéis. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejercicios interesantes de resolución de triángulos. Primero para triángulos rectángulos y luego ya para cosas más complicadas. Por ejemplo, vámonos a la página 148. Revisamos algunas cosillas y mañana intentamos dejar el tema bien avanzado, ¿vale? Aún nos quedan unos días para terminarlo, pero bueno, vamos a hacer algunos ejercicios más. Por ejemplo, página 149. Tenemos 61, 62, 63 y 64. Por ejemplo, el 61. Vamos a hacer 61, 62 y dejamos los otros dos para vosotros. Dice, el cateto contiguo a un ángulo de un triángulo rectángulo mide 6 centímetros y el ángulo mide 60 grados. ¿Cuánto miden los demás lados del triángulo? Vale. Si uno ve a través del enunciado, que es una tontería, la cosa es muy sencilla. Tengo un triángulo rectángulo. Vale, pues como mínimo puedo situar el ángulo recto. Y ahora me dicen que el cateto contiguo a un ángulo. Luego yo cojo un ángulo a este ángulo, por ejemplo. ¿Quién es el contiguo? Pues el que toca el ángulo, ¿no? Dentro de los catetos. Me dice que estos son 6 centímetros. Y me dice que el ángulo es de 60 grados. Vale, 60 grados es un ángulo que conozco perfectamente. ¿Cuánto valen los demás lados del triángulo? Muy bien. Entonces tengo el cateto contiguo y ¿a quién quiero conocer? Quiero conocer al opuesto y quiero conocer a la hipotenusa. Bien. Entonces, para sacar el opuesto a partir del contiguo, por supuesto utilizo la tangente, ¿no? Yo sé que la tangente de 60 va a ser opuesto, que no lo conozco, partido por contiguo, que es 6. Pero sé que la tangente de 60 es raíz de 3, ¿no? Luego, ¿quién es el opuesto? 6 raíz de 3. 6 raíz de 3 centímetros con la precisión que yo quiera. Luego esto es, puedo poner un igual, que es lo bonito de esto, 6 raíz de 3. Bueno, y la hipotenusa. Podéis sacar la hipotenusa utilizando Pitágoras, porque ya tenéis dos catetos, pero es mucho más fácil la relación trigonométrica entre contiguo e hipotenusa, que es el coseno, ¿no? Coseno de 60 es contiguo partido por hipotenusa, ¿no? Ahora, coseno de 60 es un medio, si os acordáis. Contiguo es 6. Y la hipotenusa no la conozco, pero la saco en un minuto. La hipotenusa es 6 por 2. 12 centímetros. Y acabo de resolver un triángulo con el mínimo de información y de manera exacta. ¿De acuerdo? 62. Sabiendo que el ángulo de un triángulo rectángulo mide 45 grados y que el cateto opuesto mide 12, allá el resto. Otra tontería, ¿de acuerdo? Vamos allá. Tenemos un triángulo y me dicen que hay un ángulo de 45 y que el opuesto a ese ángulo, que el opuesto a ese ángulo son, aquí hay 45, otro ángulo notable, pi partido por 4 radianes, no lo olvidéis, y que estos son 12, el opuesto. ¿Cuántos son los demás? Pues, a ver, muy rápidamente, también vale la pena utilizar la cabeza. Si esto es 45, el de arriba también es 45. El triángulo es isósceles y este son 12, ¿vale? Y ahora, por supuesto, podréis hacer Pitágoras y obtener que la hipotenusa es 12 raíz de 2, ¿vale? Es muy directo. Pero bueno, ya que estamos, vamos a utilizar alguna razón trigonométrica, ¿vale? La primera. Tengo el opuesto, que es 12. Y quiero la hipotenusa. ¿Quién relaciona opuesto a hipotenusa? El seno, ¿no? Entonces, seno de 45, o sea, seno de pi partido por 4 en radianes, ¿vale? Vamos a utilizar radianes de vez en cuando. Es opuesto partido por hipotenusa, ¿no? Bien. Ahora, el seno de 45, que es lo mismo que seno de pi partido por 4, todo el mundo sabe que es raíz de 2
partido por 2. Y esto es opuesto, que es 12, también lo conozco, partido por hipotenusa. ¿Mm? Luego la hipotenusa es 12 por 2 entre raíz de 2, ¿verdad? Me imagino que esto, sabéis cómo se llega aquí. Vamos a hablar un poco como los niños pequeños, ¿no? La hipotenusa pasa para aquí, este multiplica el 12, 2 por 12, y divido por raíz de 2, ¿vale? Muy bien, que esto es 24 partido por raíz de 2, pero nunca debéis querer una raíz de 2 en una división. Para eliminar la raíz de 2 en una división, multiplico y divido por raíz de 2, ¿no? Así al multiplicar abajo por raíz de 2 me queda raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 4, que es 2 abajo. Y arriba me queda 24 raíz de 2. Pero podéis dividir por 2 arriba y abajo y os queda 12 raíz de 2 centímetros. ¿Vale? Luego esto es 12 raíz de 2 centímetros. Extremadamente sencillo, ¿vale? Vamos a hacer el 64, ¿m? Y el 63 va a quedar para vosotros. Dice que el 64 es más difícil, vamos a ver si es verdad. 64. Os pone un hexágono regular. ¿M? Bueno, un hexágono regular es un poco complicado de pintar, sobre todo en estas condiciones. Vamos a hacerlo aproximado, ¿vale? No es que sea muy regular esto, pero bueno. Bien. Más o menos, ¿de acuerdo? Tenéis algo parecido por ahí, un hexágono regular. En un buen hexágono regular, en el fondo sabéis que es una figura que está asociada a 60 grados, porque cuando lo rompéis, todos los triángulos que quedan por aquí son equiláteros. ¿Mm? Bueno. Estos no son muy equiláteros porque el dibujo no está muy bien hecho, pero son todos equiláteros. Bueno. Sabiendo que un hexágono regular se puede dividir en 6 triángulos equiláteros y que el lado dicho polígono es de 4 centímetros. Luego esto es 4 centímetros. Pero si los triángulos son equiláteros, lo que os están diciendo es que esto también son 4 centímetros, esto también son 4, esto también son 4, ¿no? Luego estos son 4, 4, 4, 4, todo el mundo son 4, 4, 4 y 4, ¿vale? Todo el mundo mide 4 aquí. Bueno. Entonces, sabiendo que son 4 centímetros, calcula el apotema y su área, ¿vale? Por supuesto, el área todo el mundo sabe que es perímetro, vamos a poner la mayúscula, perdón, que el área es perímetro por apotema entre 2, ¿vale? Luego conocido el perímetro, que son 24 centímetros, ¿no? Porque es 4 por 6, ¿no? Hay 6 lados de 4 centímetros. Y conocido el apotema, pues... Muy bien. Entonces, ¿quién es la apotema? Lo que hacéis es, cogéis un solo triángulo, por supuesto, la apotema, por definición, es lo que va del centro a la mitad de un lado. Esto es la apotema. Entonces, si uno se fija, aquí lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Vamos a aumentarlo, vamos a hacerlo más grande para que se vea mejor. En el que esto de aquí es la apotema, ¿vale? Este lado de aquí. Esto de aquí mide 4, porque todo el mundo mide 4 centímetros. Y por supuesto, esto de aquí es medio lado, porque esta figura es perfectamente simétrica, lo estoy partiendo por la mitad, ¿vale? Luego esto de aquí son 2 centímetros. Muy bien, y ahora podréis hacer la apotema con el teorema de Pitágoras, luego no veo cuál es la auténtica dificultad, ¿vale? Pero hay otra manera de hacerlo, en vez de andar haciendo Pitágoras, que es darse cuenta de que estos son 60 grados, ¿no? ¿Vale? Luego entonces, como conozco la hipotenusa, que son 4, y sé que este es el opuesto, yo sé que seno de 60 es opuesto, que es la apotema, partido por hipotenusa. Luego entonces, la apotema es 4 veces el seno de 60, despejando, ¿vale? 60 grados, que era, si os acordáis, pi partido por 3 radianes, ¿vale? Y el seno de 60 todo el mundo sabe que es raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Luego esto es raíz de 3 centímetros. Luego, ¿quién es la apotema? 2 raíz de 3 centímetros. No hace falta ni utilizar Pitágoras. Muy bien. Entonces, perímetro, 24. Apotema, 2 raíz de 3. Entre 2, 24 raíz de 3. 2 y el 2 se van, ¿no?
24 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y ya está. Entonces, por favor, para casa. No es mucho, ¿vale? Página 149. El ejercicio 63. Y para reforzar un poquito lo que habíamos visto, y de paso algo de cálculos, ¿vale? También el ejercicio 60, sin calculadora. Es más de lo que vimos ayer, ¿vale? Pero sabiendo trabajar con radicales. A ver si sois capaces, por favor. Esto no es, ¿vale? Digamos, no es una cosa que... Es que es peligroso decirlo, no es una cosa que se preguntaría en un examen, pero sí que son cosas que se os preguntarán en exámenes en años siguientes. Luego hay que coger la destreza ya, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, 63 y 60. Venga, esto es todo por ahí. Muchas gracias.